Quiero iniciar esta plática regresando a ese momento en donde empiezas a escuchar que tus compañeros ya están eligiendo carrera y que ya saben qué van a estudiar y a dónde se van a ir a dar ese siguiente paso, y que de repente nos sentimos un poco solos en este proceso y nerviosos de que pues es un paso importante, y encima de eso empezamos a escuchar mucho este tema de es la decisión más difícil de tu vida. Y yo creo de manera personal que la decisión de qué carrera vas a elegir, en qué universidad, es apenas el comienzo de algo que no quiero llamar difícil, pero que sí se vuelve un reto cada día, en donde nadie te explica que vas a llegar a un nuevo mundo o una nueva etapa de tu vida, en donde hay que trabajar y hay que hacer tareas y hay que darle con todo a los proyectos y de repente ver a tus amigos, atender a tu familia y comer y también de repente dormir, porque en esta etapa a veces se duerme, no siempre, y eso nadie te lo explica. Es un momento en el que llegas y empiezas a descubrir cosas que pensabas que la decisión de entrar a la carrera, de elegir qué estudiar, era lo complicado, y realmente es un reto todos los días. Mi nombre es Melissa Suárez, y yo quiero contarles un poquito de lo que fue para mí todo este proceso. De entrada, yo siempre tuve la ilusión de chiquita de irme a estudiar a otro país, y me enfoqué en Estados Unidos. Entonces, todo este proceso de buscar qué universidad, de buscar qué carrera, yo lo enfoqué en otro país. Empecé a aplicar, en algunas escuelas me aceptaron, en algunas otras no me aceptaron. Y al final llega este momento en donde pues ya hay que irnos, ¿no? Y empiezas a ver que el que te aceptaran pues no resolvía todos los problemas. Había muchas otras cuestiones que atender que yo no había contemplado, como la parte económica, que fue algo que al final a mí me detuvo y ya no me pude ir. Estuve tan enfocada en otro país que cuando de repente no me puedo ir, me doy cuenta de que no tengo un plan B. Y entonces me empiezo a desesperar. Y empiezo a buscar universidades por todos lados, pero para este momento ya había pasado la etapa de propedéuticos, el proceso de inscripción, y me quedo sin universidad, por así decirlo. Y de repente llego a la Universidad Politécnica y me admiten. Entro, pero llego a estudiar en una carrera que yo no era lo que realmente estaba buscando, pero como ya había tenido esta experiencia de enfocarme solo en una cosa y no quería que me pasara algo similar, me abrí como esa oportunidad de, ok, lo voy a intentar en una carrera que no es lo que yo quiero, se parece, tiene un poco de materias en común, vamos a intentarlo. Entro, pasaron 2, 3 meses y me doy cuenta que de verdad no era lo que yo quería. Entonces empiezo a moverme de ese lugar porque ya estaba yo en un momento en donde dije no me satisface lo que estoy haciendo, y empiezo a buscar mi cambio a una carrera que es de lo que egresé. Soy licenciada en negocios internacionales y bueno, ahora sí empiezo a estudiar algo que me gusta, algo que me atrae, pero también empieza otra necesidad mía de obtener mis propios ingresos. Entonces empiezo a buscar la manera de pues obtenerlos sin descuidar una parte que en ese momento para mí era muy importante, que es la universidad, y empiezo a ser practicante de la misma universidad, a hacer proyectos con maestros que a mí me daban un poco de retribución, pero también llega un momento en donde los maestros, algunos, me empiezan a recomendar cierta empresa. Y también hablan de esta empresa que para mí se vuelve una ilusión entrar y formar parte de ese equipo de trabajo, que empiezo a trabajar en ello, al punto en el que aplico y me admiten. No directamente, entré como en una parte aliada de la empresa, pero trabajaba muy de la mano con este lugar que tan bien hablaron. Ya estando ahí, me doy cuenta que este lugar no era realmente lo que yo pensé, y además entré a trabajar en una área que tampoco era lo mío. Obviamente yo no sabía esto, no había forma como de predecirlo hasta que pues lo viví, hasta que era algo que yo hacía todos los días y que yo me levantaba en las mañanas con un pensamiento de no, ni me late tanto lo que estoy haciendo.
y me tengo que levantar temprano y me pesa un poco porque voy y abro el mismo archivo todos los días y es muy repetitivo y no me gusta. Y entonces otra vez, no me gusta, me muevo, me empiezo a buscar otra forma. Pero también empieza una cuestión de que era mi primer trabajo así de formal y yo me empiezo como un poco a crear un pensamiento de, ¿y si todos los trabajos son así? ¿Y si no me van a gustar ninguno? Entonces empieza Meli Emprendedora. Y busco una manera diferente de obtener este ingreso. Y empiezo a formular mi propio proyecto, empiezo a darle como estructura a algo que realmente siempre me llamó la atención desde la carrera, que es logística. Ya ahorita es algo que vivo todos los días y que de verdad me apasiona muchísimo la logística. Y en ese momento pues era mi proyecto, mi idea, y la empiezo a estructurar y empiezo a crear desde las bases, desde ceros, y yo decía, ok, mi proyecto va a arrancar en un par de meses y voy a ganar muchísimo dinero, lo cual pues tampoco es una realidad. Y empiezo también a meter mi proyecto en varios concursos de emprendimiento y no sale bien. Llego al concurso, me empiezo a exponer mi idea, empiezo a exponer toda la parte de la estructura financiera, el concepto, y lo rechazan. Me hacen ver que mi proyecto prácticamente era un caos, la parte financiera no estaba bien estructurada, el concepto no era viable y ya aplicado en la realidad, y obviamente después de este rechazo pues me desanimó muchísimo. Y entonces fue un periodo que en donde además de proyectos, de escuela, de tareas, de familia, no me gustó mi primer trabajo, intenté hacer lo propio y no salió bien y me empiezo a desesperar. Y yo creo que es algo que nos pasa a muchos, no solo en lo académico, sino en muchas situaciones de la vida que se empieza a juntar y que llega un momento en donde dices, ¿qué estoy haciendo? Y empiezo ahora a buscar como otra forma de generar mi propio recurso y empiezo a aplicar en empresas. Llega un momento en donde de tantos currículums que yo empecé a meter, me aceptan en 2 y me empiezo a pasar a las siguientes etapas de las entrevistas. En este proceso y con estas casualidades bonitas de la vida, que a veces nos juega un poco raro, me admiten en 2 empresas, que una era una agencia aduanal y la otra una empresa automotriz. Como yo quería ahora ya enfocar como mi energía y todo lo que yo sabía en la logística, yo dije, pues la agencia aduanal es mucho más similar a algo que yo busco. Era mi pensamiento de ese momento. Entonces, acepto las siguientes etapas de las entrevistas de trabajo y justo me citan un lunes, en una a las 10 de la mañana y en la otra a las 2 de la tarde. Y en la primera me admiten, me dan toda la estructura de lo que yo estaría haciendo y realmente ya cuando veo el perfil y veo las funciones me doy cuenta que no me latía tampoco pues las actividades que yo iba a estar haciendo, pero dije no voy a aceptar y no voy a rechazar tampoco en este momento porque en un par de horas tengo la siguiente entrevista y no sé qué va a pasar. En esta también quiero mencionar una parte importante. La retribución o el salario que yo iba a obtener era muy atractivo para mí en ese momento, pero dije, ok, me espero a ver qué pasa en la otra. Voy a la otra entrevista, veo las funciones y la empresa de entrada era un lugar que yo decía, pues es que no tiene nada que ver con lo que yo busco. Pero ya cuando veo mi perfil o el perfil de la posición que me ofrecían, era totalmente lo que yo buscaba. La retribución, el salario en esa empresa era menor que la empresa anterior. Entonces, aquí entra también un análisis mío de con qué me voy, con el beneficio inmediato o con lo que podría ser la proyección a futuro. Yo comparé las 2 empresas y en una era una empresa pequeña, reconocida a nivel nacional, y la otra es de talla mundial. Pero los salarios estaban así. Entonces ahí yo tenía ya como que con muchos pros y muchos contras de las 2 áreas. Y al final me fui por la que pagaba menos.
pero ese que pagaba menos realmente resultó muchísimo mejor. Entro y me doy cuenta que todos los días voy y hago cosas que me gustan, voy y representa un reto nuevo todos los días. Y a pesar de que el sueldo era un factor que en ese momento era lo que a mí me hacía moverme porque era lo que yo buscaba, se volvió algo secundario. Se volvió algo que obviamente me ayudaba muchísimo en mis objetivos de ese momento, pero me ayuda más en la parte de poder aprender todos los días de manera aplicada y de manera teórica también, algo que me va a generar a mí un conocimiento para lo que realmente yo sigo soñando, que es tener mi propia empresa de logística. Entonces, aquí quiero hacer una invitación a que te preguntes, ¿y yo qué quiero? ¿Y yo qué busco? No que vivas tu universidad y vivas esta etapa pues al día sin saber ni a dónde vas. Es normal que nos pase eso porque todos perdemos el rumbo en algún momento, pero que sí te detengas un día y te pongas a pensar, o sea, el trabajo que tengo me está llevando a donde quiero o me gusta lo que estoy haciendo y que te cuestiones, ¿yo qué quiero? Y además, que no tengas miedo a equivocarte, porque también es algo normal que a todos nos pasa, que puedas atreverte a lo mejor a tomar una decisión que no sabes cómo va a resultar y a lo mejor resulta muy bien, o a lo mejor resulta muy mal, pero no lo ibas a saber hasta que lo hicieras. Entonces, también pregúntate qué quiero para que tú mismo puedas formular la idea de, pues, qué tengo que hacer todos los días para llevarme a mí mismo a ese lugar que estoy buscando. Y otra cosa que también creo que inevitablemente hacemos y nos pasa es compararnos o comparar lo que yo he logrado en este momento con el de al lado o con el de enfrente. Y creo que es lo peor que podemos hacer, porque tú no eres ellos y ellos no son tú. Y no puedes comparar algo que tú estás haciendo con una trayectoria totalmente diferente que a lo mejor tiene una historia completamente distinta y no hay forma de compararlo, no es una manera que realmente te deje como un beneficio propio. Yo creo que lo mejor en esas situaciones es que si vas a hacer una comparación, te compares contigo de ayer o que te compares contigo de hace 2 años y que realmente puedas ver cómo has crecido y qué has hecho en este periodo con tu propia experiencia y compararte contigo, no con alguien más, porque al final tú no eres alguien más. No tengas miedo a soñar muy alto, porque a veces nosotros mismos nos limitamos o a lo mejor escuchamos comentarios de gente, ¿cómo crees que vas a hacer lo que sea que estés pensando a esta edad? O ¿cómo aspiras a trabajar en tal lugar si no tienes experiencia? ¿Por qué? O sea, atrévete a que lo que tú quieras, creas que es posible, que sí lo sueñes, que sueñes muy alto, pero además que empieces también a cuestionarte, ¿qué quieres? ¿Qué tienes? Porque esa respuesta al qué tienes realmente es la clave de tus herramientas. ¿Qué tienes? ¿Qué herramientas tienes en este momento? Que te las reconozcas y que sepas con qué te puedes mover a eso que necesitas o a eso que sueñas. Y lo conviertas no solo en una proyección de ojalá, sino que más bien lo vuelvas un plan de acción. Y que todos los días te despiertes encaminado a este lugar. Ya con tu plan de acción de, ok, ¿qué quiero? Es un sueño a lo mejor muy alto o es lo que sea que yo estoy deseando y trabajes todos los días a ese objetivo. Ve por todo, no tengas miedo, no te detengas, pero también sé paciente. Las cosas llegan, pero poco a poco, y si las trabajas. Y no va a llegar mañana y no va a llegar en 3 días, si a lo mejor es algo que va a tomar 5 meses de esfuerzo diario. Sé paciente, eso que tanto deseas, eso que de verdad anhelas, va a llegar. Parece lejano, pero te prometo que si te esfuerzas, que si trabajas todos los días por eso, va a llegar. Confía en ti, confía en que sí puedes y sobre todo
créetela, porque yo creo que es una parte muy complicada y que nadie te enseña a creer que puedes, nadie te enseña a tener esta confianza de voy a ser un profesionista y voy a creérmela de lo que sea que yo esté estudiando y lo voy a aplicar y voy a confiar en que puedo porque por algo estoy aquí. Créetela y confía en que el proceso toma tiempo, pero si lo trabajas, llega. Y también te invito a que ya cuando estés en este momento de que tanto anhelaste por lo que trabajaste, que no te olvides del trayecto, que no te olvides de lo que te ayudó a estar ahí, de quienes estuvieron para ti. Y estoy hablando particularmente de la humildad que tenemos que tener ya cuando logramos estos objetivos, para no perder de vista de dónde somos, de dónde venimos, y que puedas tú mismo hacer esta comparación de lo que decía hace un momento. No te compares con otros, compárate contigo mismo. Abraza tus errores, abraza tus esfuerzos, porque son lo que te va a ayudar a estructurar esta recompensa, este logro. Y ya una vez que estés en ese momento, que hayas cumplido con tu meta, te vas a dar cuenta que todo tu esfuerzo de verdad valió la pena.